El USS Gerald R. Ford tiene 333 metros de eslora, una longitud equivalente a casi 4 campos de fútbol. Cuenta además con un impresionante arsenal de defensa y ataque. Pero además, Carlos, este portaaviones está acompañado por escuadrones aéreos que pueden ser lanzados desde sus 2 plataformas para múltiples misiones tácticas y navega escoltado por destructores con misiles para responder a cualquier posible agresión. Con gráficos y datos precisos, la descripción de esta fortaleza militar la tiene el día de hoy Hugo Vecino. Hugo, muy buenas tardes y adelante. Muy buenas tardes, Marta. Carlos Eduardo. El portaaviones más grande y poderoso de Estados Unidos se incorporó oficialmente al despliegue militar contra el Cartel de los Soles. El USS Gerald R. Ford ya está en el área de control del Comando Sur en el Atlántico, una zona que abarca 31 países y 12 dependencias y áreas de soberanía especial y que incluye el territorio de América Latina al sur de México, las aguas adyacentes a América Central y del Sur y el Mar Caribe. De acuerdo con el comunicado de la Marina de los Estados Unidos, el equipo militar arriba a esta zona para apoyar la directiva del presidente Trump para desmantelar organizaciones criminales transnacionales y combatir el narcoterrorismo. El documento de la Marina agrega que el despliegue del grupo de ataque del portaaviones USS Gerald Ford representa un paso crucial para reforzar la determinación de proteger la seguridad del hemisferio occidental y la seguridad del territorio estadounidense. Uno de los equipos con el que cuenta el USS Gerald Ford es el poderoso grupo de aviación. Cuenta con el ala aérea embarcada, número 8, que cuenta con 9 escuadrones. Los 4 principales están aquí, son los escuadrones de caza y ataque, el BFA 31, 37, 87 y 213. Están equipados con los aviones de combate supersónicos F-18E y F-18F, los Super Hornet. Son aeronaves con la mayor capacidad operativa del inventario de la Armada de los Estados Unidos y están en capacidad de realizar misiones aire-aire y aire-tierra. El área aérea embarcada número 8 también cuenta con 2 equipos de helicópteros. El Escuadrón de Combate Marítimo de Helicópteros HSC-9, por sus siglas en inglés, son los Tridentes. Y el Escuadrón de Ataque Marítimo de Helicópteros 70, el HSM-70, también por sus siglas en inglés. El primero de ellos, ustedes lo ven arriba, los Tridentes, ese es el logo que los identifica, tienen helicópteros MH-60S, los Seahawk, que pueden realizar misiones de rescate, apoyo logístico y combate ligero. Mientras que el segundo, los Espartanos, miren ustedes el logo, tienen helicópteros MH-60R, también son Seahawk, pero estos pueden centrarse en la guerra marítima, antisubmarina y de superficie, ya que tiene mayor capacidad de combate naval especializado. El área aérea embarcada número 8 también cuenta con el Escuadrón de Ataque Electrónico, el 142, por sus siglas en inglés, el BAQ-142. Se identifican con este logo de los lobos grises. Cuentan con aeronaves EA-18G Growler. Son los encargados de estos equipos de proporcionar ataques electrónicos aéreos tácticos para suprimir la defensa aérea enemiga contra objetivos en el mar y en la tierra, en apoyo a las fuerzas de combate. Es decir, sirven de cortina electrónica mientras otros aviones realizan su misión. Estos Growler pueden interrumpir, degradar, engañar los sistemas de redes y de las comunicaciones enemigas. Y este escuadrón tiene más. Hay otro, el Escuadrón de Alerta Temprana Aerotransportada 124, BAW-124, por sus siglas en inglés. Cuentan con esos poderosos equipos, los E-2 Hawkeye, que pueden operar en cualquier condición meteorológica. Con una tripulación de 5 personas, su misión principal es, como su nombre lo indica, la alerta temprana, la alerta aérea, el mando y control y vigilancia de la superficie y la coordinación de interceptores, el enlace de comunicaciones, entre otros. Puede rastrear grandes volúmenes de objetivos militares simultáneamente, dirigir numerosas interceptaciones. Y finalmente, el grupo lo cierra el Escuadrón 40, es el Escuadrón de Apoyo Logístico de la Flota. Cuentan con aviones C-2A, los Greyhound, una aeronave versátil que puede configurarse para transportar personal, suministros, equipamiento, evacuaciones médicas, apoyo a operaciones especiales. Este escuadrón da respaldo en todo el mundo a las flotas segunda, quinta y sexta de Estados Unidos y cubre desde el Atlántico Norte hasta el Mediterráneo y el Golfo Pérsico. Dependiendo de la carga, estas aeronaves, los Greyhound, pueden tener un alcance operacional de entre 1.850 y 2.400 kilómetros. Pero esto no es todo, aquí no termina todo. El USS Gerald R. Ford
también tiene la compañía marítima. Es el escuadrón de destructores, 12 de la clase Arleigh Burke, que lo conforman el USS Bainbridge, el DDG-96, es el número interno, y el USS Mahan, el DDG-72. Y también tiene otro, el buque de mando integrado de defensa aérea y antimisiles, el USS Winston Churchill, número interno DDG-81. Estas poderosas embarcaciones aportan capacidades antiaéreas, antisubmarinas y antisuperficie, incluyendo el sistema de combate Aegis, el sistema de lanzamiento vertical de misiles y diversos cañones de gran calibre. Es una fuerza de combate letal. Todo este increíble equipo militar que hemos visto, que acompaña al poderoso Gerald R. Ford en el aire, en el mar, en la tierra, son en conjunto un símbolo de poder marítimo del siglo XXI. Carlos, Marta, es esta parte de ese equipo militar que tienen este US Gerald Ford, que tiene el nombre del presidente número 38 y 40 de los Estados Unidos, Gerald Ford, quien se enlistó en la Marina en 1941 después del ataque a Pearl Harbor. Dato curioso. The performance out here has been nothing but sensational. Maduro lo ha ofrecido todo. Lo ha ofrecido todo. Tienes razón. ¿Sabes por qué? Porque no quiere meterse en problemas con Estados Unidos. El mundo no puede ser el mundo otra vez de hace 100 años. La diplomacia y las cañoneras. Tengo tantos cañones, tantos barcos y te los pongo al frente. Y tú te rindes. Si el águila dorada ataca el cóndor, despiertan el jaguar que en los pueblos americanos. Mucha atención, la llegada del portaaviones USS Gerald R. Ford, el mayor buque de guerra de la Marina que ya opera sobre el Atlántico a órdenes del Comando Sur de las Fuerzas Militares de Estados Unidos, podría significar el inicio de una cuenta atrás para la caída del Cartel de los Soles y de otros grupos narcotraficantes ligados al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, Colombia y otros países de la región. La poderosa embarcación movilizada por orden del presidente Trump desde el Mediterráneo hacia el Caribe tiene una misión específica: desmantelar las organizaciones criminales transnacionales y contrarrestar el narcoterrorismo. Con esta fotografía del buque, el Comando de la Armada de Estados Unidos anunció el inicio de operaciones del portaaviones USS Gerald R. Ford, consolidando la mayor presencia de fuerzas militares en la región destinadas a monitorear, detectar y eliminar a los grupos ilegales y cabecillas que ponen en riesgo la seguridad de Estados Unidos y restringen la democracia en la región. Desde ahora, sin importar si es de día o de noche, el portaaviones, su flotilla y el resto de las unidades aéreas y navales del Pentágono intensificarán las acciones precisas y directas ordenadas por el gobierno de Trump. No es ficción, es un despliegue sin precedentes para recuperar la libertad y la estabilidad. Hace 2 semanas, el portaaviones Gerald R. Ford recibió la orden inmediata de navegar hacia el Caribe para apostarse cerca de Venezuela. Desde entonces, el Pentágono ha informado de manera puntual sobre las maniobras de su buque más poderoso, que zarpó desde Croacia en el Mediterráneo, dejando de un lado por un tiempo sus tareas con la OTAN en Europa y cruzó el estrecho de Gibraltar, por donde fue visto pasar el 3 de noviembre. Marcado con el código CVN 78, este gigante de propulsión nuclear navegó a toda máquina rumbo a su nueva misión con el Comando Sur cerca de Venezuela.
Y en este momento es preciso recordar que el ambicioso emplazamiento militar sobre el Caribe está basado en la acusación de la justicia de Estados Unidos contra Nicolás Maduro como jefe del narcotráfico a través del Cartel de los Soles, grupo criminal catalogado por la administración de Trump como una organización terrorista internacional. Washington considera a Maduro como un delincuente fugitivo y pagaría por su caída $50 millones, el mayor monto ofrecido en la historia para ubicar a un enemigo de Estados Unidos. Sobre la cabeza de Maduro pesa esa recompensa. Pero no es el único. El Departamento de Justicia busca también por narcotráfico a Diosdado Cabello. Por él ofrece $25 millones. También a Vladimir Padrino López. Ofrece por su captura o información que permita su captura $15 millones. Nicolás Maduro como el as de espadas en una baraja de cartas. Esta es la llamativa imagen creada a partir de la inteligencia artificial que el exfuncionario del Departamento del Tesoro, Marshall Billingsley, compartió en redes sociales. Es una imagen similar a la distribuida en 2003 en Irak tras la caída de Saddam Hussein y que especulan en redes sociales simbolizaría una supuesta intención de Washington de dar caza al jefe del régimen y de la designada organización terrorista, el Cartel de los Soles. Luego que el portaaviones más grande del mundo se incorporó el martes al operativo de Estados Unidos contra el tráfico de drogas en el Caribe, el régimen madurista anunció la activación de todos los comandos de defensa integral en todo el territorio nacional. Según Nicolás Maduro, el objetivo es fortalecer la capacidad de defensa y la cohesión de las fuerzas venezolanas ante posibles escenarios de confrontación. El jefe del régimen aseguró en cadena nacional que está dispuesto a una lucha armada si hay agresión militar. A partir de este momento, al firmar esta ley, deben ser activados en la madrugada de hoy todos los comandos de defensa integral que reúnen a todas las instituciones públicas del Estado venezolano, a la institución militar y a todo el poder popular. Así que al firmar debe activarse la orden para que los comandos de defensa integral se instituyan, se estructuren y entren al trabajo para estar preparados. Si nos tocara como república, como pueblo, ir a la lucha armada para defender esta sagrada herencia de los libertadores y libertadoras, estar listos para ganar, para triunfar por el camino del patriotismo y la valentía. Así que procedo a firmar y a ponerle el ejecútese a la ley de la creación de los comandos de defensa integral. Ahora cambiamos de tema. En medio de la crisis diplomática con Estados Unidos, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, emitió una controversial orden a la inteligencia militar: suspender el envío de comunicaciones a agencias de seguridad estadounidenses. El mandatario aseguró que la medida se mantendrá hasta que Washington deje de destruir lanchas en el Caribe en medio de la lucha contra el narcotráfico y los carteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles. El anuncio ha generado dudas sobre el futuro de operaciones que son clave para la seguridad en territorio colombiano y la lucha contra el narcotráfico. Además, el anuncio de Gustavo Petro se conoce después que Reino Unido decidiera también cortar el envío de comunicaciones por las operaciones que adelanta el gobierno de Donald Trump en el Caribe, lo que marcó una ruptura significativa con su aliado más cercano y socio en el intercambio de inteligencia. Se da orden a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses. Tal medida se mantendrá mientras se mantenga el ataque con misiles a lanchas en el Caribe. La lucha contra las drogas debe subordinarse a los derechos humanos del pueblo caribeño. El Departamento de Defensa de Estados Unidos fue consultado por NTN 24 luego de que el presidente de Colombia ordenara suspender la cooperación en materia de inteligencia con Washington. La decisión del mandatario colombiano responde a las recientes operaciones militares contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico en aguas del Pacífico. Acciones que, según el gobierno colombiano, se realizaron sin la debida coordinación bilateral.
La medida abre un nuevo capítulo en la relación de seguridad entre ambos países, tradicionalmente aliados en la lucha contra el narcotráfico. Vamos a esta hora con Roberto Macedonio, periodista permanente de NTN 24 en Washington, D.C. Roberto, buena tarde. ¿Cuál fue la respuesta? Bueno, pues sabemos, buena tarde, que esa decisión del presidente Petro no ha sentado bien aquí en Washington. En cuanto a esa respuesta por la que me preguntas, Carlos Eduardo, el Pentágono ha sido muy claro. El Departamento de Guerra ha enviado un mensaje a NTN 24 tras conocerse esa decisión del mandatario colombiano. Dicen que no están abiertos a discutir cuestiones relacionadas con la inteligencia, un servicio, el de inteligencia, que es confidencial en Estados Unidos, pero nuestras fuentes aseguran, por ejemplo aquí en el Capitolio, donde nos encontramos en estos momentos, que esa decisión de Petro no solo no ha sentado bien en Washington, sino que puede comprometer la seguridad ya no solo de Estados Unidos y Colombia, sino la seguridad de todo el hemisferio occidental, ya que es clave esa información, por ejemplo, en la lucha contra el narcotráfico. Vean ustedes mismos esa respuesta breve pero contundente que nos da un oficial del Pentágono. No discutimos asuntos de inteligencia. Y bien, queremos ver exactamente qué supone romper esa relación de inteligencia entre Estados Unidos y Colombia. ¿Qué efectos tiene para ambas naciones y, como digo, para toda la región que Colombia deje de enviar información de inteligencia a Washington? Fíjense en el siguiente gráfico. Aquí pueden ver cómo funciona ese flujo de información confidencial. En primer lugar, Bogotá estaría hasta la fecha compartiendo datos con la Guardia Costera de Estados Unidos. Eso es fundamental para el patrullaje antidroga. La Guardia Costera interviene las narcolanchas, las intercepta y detiene a los individuos, no las elimina, como sí hace en este caso la Armada estadounidense. También hasta ahora se compartía información con la DEA, información relacionada con las rutas de narcotráfico para detener las mismas, así como con el Comando Sur, que es quien está llevando a cabo estas operaciones navales en el Pacífico y en el Caribe. Una información que también se compartía con la CIA, es decir, con la inteligencia estratégica, así como con la NSA, National Security Advisor, que es fundamental para la vigilancia satelital. Una información satelital que hasta la fecha Colombia enviaba a Estados Unidos, pero que a partir de ahora dejará de hacerlo. Y también con el HSI, que es el encargado aquí en Estados Unidos de la lucha contra el lavado de activos por parte del narcotráfico. Pues bien, todas esas agencias que han visto, todas esas agencias que hemos mencionado, a partir de ahora dejarán de recibir información clave por parte de Colombia, lo que entorpecerá su trabajo en la región. Hemos preguntado a un exagente de la CIA qué implicaciones tiene esto y dice que es grave. Bueno, se tiene que entender que servicios de inteligencia, contrario a lo que piensa la gente, no puede estar en todos los lugares cubriendo todos los temas y la información. Entonces se necesita aliados, relaciones de enlace con otros servicios de inteligencia. Colombia siempre ha sido uno importante para ayudar a los Estados Unidos a entender lo que pasa con la insurgencia y con narcóticos. A perder la cooperación de Colombia en esas áreas es un gran negativo, vamos a decir, porque perdemos cobertura en temas que nos interesan. El presidente Petro ha tomado esa polémica decisión como respuesta al despliegue naval que Estados Unidos lleva a cabo en el Pacífico y el Caribe contra el narcotráfico. Hagamos balance, porque desde que se desplegó la Armada estadounidense en esas aguas, 19 narcolanchas han sido intervenidas y 75 narcoterroristas habrían sido abatidos por Washington. El portaaviones USS Gerald R. Ford llevará la delantera operacional en la región con sus capacidades de ataque a larga distancia, con sus dotaciones de guerra cibernética, va a ejercer control naval, aéreo también, preferente en el Caribe. Este buque va a poder monitorear e intervenir aviones, lanchas y objetivos en terreno mientras dure
su presencia en la zona. Este despliegue, que empezó en agosto, también tiene como unidad de gran importancia estratégica el buque de asalto anfibio USS Iwo Jima, con unidades de infantería y botes de desplazamiento rápido que le dan flexibilidad a sus maniobras. Y también está surcando el Caribe desde hace varias semanas en la ubicación y eliminación de blancos del narcotráfico el buque de transporte anfibio USS Fort Lauderdale. Tiene instalaciones de misiles para autoprotegerse y para atacar a los objetivos definidos por el Comando Sur. Ahora revisamos el buque de transporte anfibio USS San Antonio, una embarcación similar a la anterior. La base de operaciones de algunas de estas naves está en Puerto Rico y desde allí realizan patrullajes por amplias zonas del Caribe persiguiendo el narcotráfico. Y también en el Caribe está operando el buque de crucero con lanzamisiles guiados, el USS Lake Erie, equipado con armamento de alta precisión para impactar sobre objetivos fijos o en movimiento a grandes distancias y con sistemas de láser. Ahora revisamos las siguientes dos embarcaciones de guerra que también están apostadas en las maniobras contra los cabecillas y los carteles de la mafia en aguas internacionales en América Latina. El destructor USS Jason Dunham, que fue visto hace pocas semanas en inmediaciones del Canal de Panamá, y el destructor USS Gravely, que participó durante la última semana de octubre en ejercicios militares conjuntos en Trinidad y Tobago, muy cerca de la línea de costa de Venezuela. No solo hay poderío naval, también hay una enorme fuerza de la aviación. En varias ocasiones bombarderos B-52 con capacidad de transportar armamento convencional o nuclear han sobrevolado cerca de Venezuela. La semana pasada el Pentágono ha confirmado con fotografías la realización de maniobras con estos aparatos al lado del territorio, entre la península de Paraguaná y las islas de La Orchila y Los Roques. Y también dentro del poderío aéreo, Estados Unidos tiene listos en bases de Puerto Rico una decena de aviones de combate de última generación F-35 especializados en asaltos y operaciones sigilosas. Estas aeronaves también han maniobrado durante los últimos días muy cerca de Venezuela, según confirmaciones oficiales del Pentágono. También está dispuesto un contingente de más de 4.900 efectivos, incluidos marines y comandos de fuerzas especiales. A bordo de estas embarcaciones y en unidades en tierra, en bases militares instaladas en Puerto Rico, han participado en entrenamientos de posibles operaciones anfibias. Finalmente, los movimientos militares de Estados Unidos incluyen a tropas en bases de Panamá que han participado en prácticas conjuntas cerca del canal interoceánico sobre posibles operaciones de selva. Los soldados han reentrenado en procedimientos de supervivencia en terrenos hostiles. En la mañana de NTN 24 tenemos contacto en directo con Alejandro Corbacho. Él es experto en temas de seguridad y asuntos militares, director del Observatorio de Seguridad y Defensa de la Universidad UCEMA en Buenos Aires. Buenos días, gracias por atendernos. La primera pregunta se la traslado con base en lo que nos comentaba un compañero en nuestro consejo de redacción hace un rato aquí en la mañana de NTN 24. Semejante despliegue, este tamaño de despliegue con un portaaviones a bordo, con un submarino de propulsión nuclear, ¿es un despliegue que tan solo está pensado para atacar narcolanchas o cuál debería ser el objetivo final, cuál debería ser la misión final de todo este despliegue, profesor? Bueno, muy bien, buenos días. La verdad está abierto cuál va a ser el destino final, pero sí la idea es ejercer la máxima presión diplomática, algo que se llama coerción diplomática, empleando ante la posibilidad de empleo de la fuerza militar. Y están desplegando la máxima posible, que no implica invadir las aguas territoriales de Venezuela y no entrar en territorio venezolano. Están ahí delante, presentes, con capacidad de monitorear los movimientos, como ustedes señalaban, las capacidades de los buques, monitorean movimientos, monitorean comunicaciones y por supuesto capacidad de incursionar en el territorio si fuera necesario. Para eso están los buques de asalto anfibio y los
aviones de transporte que utilizan. Pero al mismo tiempo también usted recién señala la presencia de un submarino y la presencia de un portaaviones que están indicando, pueden indicar dos cosas. Una, que cuidado que Venezuela no intente hacer una guerra lateral, que ya sea atacando a países vecinos, o que alguien externo al hemisferio vaya a ayudarnos. Y acá me parece que un título sería los Estados Unidos reclama su predominio en el hemisferio occidental. Creo que los Estados Unidos se está volviendo a decir, bueno, esta es nuestra zona, es la zona que protegemos y es nuestra zona de interés, y queremos que termine, y acá es donde entra todo el tema del narcotráfico, de los carteles internacionales, porque hoy en día ya no son carteles que operan dentro del país, sino tienen contactos con Colombia, tienen contactos con México, y mismo nosotros los países ya en el sur del continente estamos sufriendo el problema, y los países deberán tomar medidas coordinadas para poder combatirlo. Caso Brasil, Argentina, Chile, Perú, que también estamos sufriendo o viendo el surgimiento o el nacimiento de esta nueva forma, o es nuestra forma de desestabilización de la vida política, social de las personas, que es a través del narcotráfico y el narcoterrorismo. Algunos países, Alejandro, Ruth del Salto les saluda, están en conjugación con el compromiso que dicen tener con Estados Unidos y la lucha contra el narcotráfico. Ecuador, de hecho, Daniel Noboa decía, nosotros estamos en pro de esa defensa, de lo que tiene que ver, detener, acabar con lo que está aniquilando los países en América Latina, con esta lucha que tiene Estados Unidos para evitar también que le entre droga a su país. La semana pasada estuvo Kristi Noem de visita en el Ecuador. Hablemos ahora también de lo que ha presentado en cambio el Ministerio de Defensa del régimen de Maduro. Ha informado, y lo ha hecho, que puso en marcha una nueva fase del Plan Independencia 200. Movilización masiva, han dicho ellos, de efectivos, de sistemas de armas, de medios militares. Un despliegue que llega en respuesta justamente a lo que el régimen de Maduro califica como la amenaza imperialista. ¿Cuál es la capacidad real que usted ve de acuerdo a estas imágenes que han sido transmitidas en cadena nacional por el régimen de Maduro? Y, bueno, en términos militares no es una capacidad despreciable de lo que se ve, pero no es significativa frente al despliegue de los Estados Unidos. Desde la perspectiva del régimen, Maduro está haciendo lo que puede hacer todo régimen que se siente, todo país, todo Estado que se siente amenazado por una potencia extranjera. Eso, o sea, lo que está haciendo es movilizar a la población, decir que estamos preparados. Nosotros en Argentina hemos pasado en el año 82 la guerra de Malvinas, y también nuestro presidente en su momento, que era Galtieri, dijo: traigan al Principito, no les tememos, les presentaremos batalla. O sea, eso es parte de la retórica de preparar al país para lo peor, pero o sea, en el caso de que haya que efectivamente ir a la guerra. Y ahí es donde se va a ver si las cosas funcionan, porque usted puede tener equipo, armamento, armas sofisticadas, pero si quienes están al poder no la saben operar, no la manejaron y no se prepararon para eso, entonces, o se prepararon para otra cosa, ya sea reprimir población interna, o se prepararon para asustar a la gente y armarse con civiles pro régimen, no van a tener una gran capacidad militar efectiva. Entonces veremos qué es lo que ocurre. Lo que está haciendo el gobierno de Venezuela, el régimen de Venezuela, es lo que hace cualquier gobierno de cualquier color en el mundo, ¿no? Nos atacan. Pero por otro lado, la capacidad, hay mucho sobre propaganda, parte de este despliegue de fuerzas militares también. Por eso digo, de los Estados Unidos es mandar un mensaje a los actores fuera de la región para marcar el terreno, pero también, y lo más importante, es mostrar el despliegue hacia los actores internos dentro de Venezuela. Y veremos entonces qué es lo que va a ocurrir en este tiempo. Lo que sí podemos decir que por lo menos el gobierno del presidente Trump tiene la convicción de avanzar sobre el tema. O sea, no dejarlo pasar. Esta vez va muy en Profesor Alejandro Corbacho.
Profesor Alejandro Corbacho, muchas gracias por su participación aquí en la mañana de NTN 24, experto en temas de seguridad, asuntos militares, director del Observatorio de Seguridad y Defensa en la Universidad UCEMA de Buenos Aires. Hasta una próxima oportunidad.